Bueno, y para hablar un poco de lo que está pasando, no solo con la moneda, sino de lo que podría pasar con el Perú y las finanzas y en general las relaciones que tenemos con Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump, se encuentra con nosotros Segundo Capristán, quien es director de la Asociación Peruana de Finanzas. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ¿qué podemos esperar? En el corto plazo hemos visto bastante movimiento de los mercados y de la moneda, ya ha superado el 3.4, estaba tranquila en 3.8 más o menos durante las semanas pasadas. Es correcto. Sí, hay que decir que el ruido ha sido importante y obviamente sí estamos ante un riesgo de lo que podría pasar ante las medidas que pueda tomar un presidente que ha tenido un mensaje bastante proteccionista, duro, proteccionista con la economía americana y bastante duro con respecto a la inmigración extranjera, ¿no? Sobre todo de América Latina. Pero también lo que hay que decir es que finalmente si vemos los números, y acá tenemos algunas cifras, tanto por el lado de monedas como por el lado de commodities como por el lado de bolsas, ayer y hoy terminaron siendo días prácticamente normales. Claro, la gente esperaba que pasara algo similar a lo del Brexit, sí, y para nada ha sido esa la Sí, que también fue reacción. Un impacto, digamos, inicial y luego se estabilizó en pocos días. Lo que sí pasó ayer fue que como en Asia los mercados comienzan mucho más temprano por la diferencia horaria, terminan más temprano, sufrieron el impacto inicial y hubo una caída en las bolsas asiáticas, pero que se recuperaron hoy. ¿No? Es más, el Dow Jones ha registrado un pico histórico hoy en la tarde. Y el tipo de cambio ha subido, no solamente aquí, sino en varios países, porque lo que el mercado está asumiendo es que cada vez es mucho más probable que las tasas de interés suban a fin de año. O sea, no tiene que ver con Trump, sino con lo que se espera de la Reserva Federal estadounidense. Sí, lo que es cierto es que ayer, al inicio de la jornada, el mercado estaba en esa duda de si esto podía tener un impacto en cuanto a la tasa de interés que decía la FED. Pero luego se ha visto de que no hay una relación directa, que tiene su propio camino las decisiones de la Reserva Federal, y por lo tanto lo más probable, hay un más de 80% de probabilidad de que suba la tasa de interés. ¿Y en qué nos podría afectar directamente, digamos, la elección de Donald Trump como presidente? Directamente, si es que llega a tomar algunas medidas contra los tratados de libre comercio, que obviamente es complejo porque tendría que pasar por una aprobación de un Congreso, del Congreso americano, esas medidas directamente afectarían a los productos que exportamos nosotros de Estados Unidos, que son básicamente de la exportación, uvas, espárragos, palta, mango, y por el lado de minerales como cobre, oro y algunos otros como alguna gasolina tratada. Pero en ningún caso sería un efecto que, digamos, tengamos que preocuparnos acá el siguiente año. Todavía no, porque son medidas que se tomarían recién a partir del próximo año y que tendría que pasar por todo un proceso de aprobación. Claro, tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser ratificado por todos lados, y eso generaría tiempo, aunque sea... Genera tiempo, y además tenemos que tener claro que ese Congreso en el cual los republicanos tienen mayoría, es una mayoría de republicanos, pero que no necesariamente todos apoyan a Trump, ¿no? De entre los principales líderes del Senado republicano, hay varios que no han estado en la línea de Trump, que inclusive hicieron campaña hacia otro candidato. Claro. Entonces no es necesariamente, es teóricamente una mayoría republicana. No hay que pensarlo como una unidad, no es como que todo Estados Unidos es Trump para nada. Entonces no es tan fácil tampoco una aprobación en el Congreso de algunas medidas que pueda proponer el nuevo presidente. Ahora, eso es en cuanto a los efectos directos con Perú, pero hay otros efectos indirectos, digamos, todo lo que le pase a Asia, específicamente a China, a nosotros nos va a golpear duramente. Sí, definitivamente uno de los commodities más importantes que vende Perú es el cobre, y el cobre se mueve principalmente por el consumo chino, ¿no? Y bueno, ya vemos que hay una desaceleración en la economía china, eso obviamente ya nos viene preocupando, inclusive antes de todo este efecto de la elección en Estados Unidos. Pero si hubiera ese proteccionismo que ha mencionado en la campaña, donde pusiera algunas tasas de entrada, unas barreras de entrada para las exportaciones asiáticas, eso podría afectar la economía de estos países y obviamente al Perú, ¿no? Claro, entonces hay que tener en cuenta los efectos directos que tendrían con Perú específicamente, y de los que dependemos en el comercio internacional, tales como China, otros países asiáticos, Europa también. También, pero, si bien más reducidamente, ¿no? Sí, pero la preocupación sobre todo es China y Estados Unidos, porque nuestro principal mercado de productos tradicionales es China, el segundo es Estados Unidos. ¿Y qué tendría que hacer Perú entonces para, digamos, afianzarse ante estos posibles escenarios? Yo creo que ya hay que comenzar a pensar en escenarios en los cuales podría haber algún efecto sobre algunas materias primas que son esenciales en nuestras exportaciones, y comenzar como, bueno, creo que el ministro ayer fue un poco optimista cuando decía, si no nos exportamos a Estados Unidos, exportamos a China o al Asia,
cuando el Asia podría también verse afectado ante las medidas de Estados Unidos. Yo creo que hay que revisar qué otros mercados, como Europa, por ejemplo, podríamos acentuar en cuanto a algunos tipos de productos y para compensar la eventual reducción de algunas exportaciones. Porque una de las razones por las que se piensa, además, justo estaba viendo ahora, que tal vez no es tan trágico Trump para los mercados, es que una de sus propuestas, si bien él es bastante proteccionista, para los estadounidenses mismos es cortar el impuesto corporativo, sí. Con lo cual le generaría una demanda bastante fuerte por parte de los Estados Unidos de productos extranjeros. Sí. No, en realidad la parte de impuestos ha dicho tres cosas. Lo primero es bajar la tasa del impuesto a la renta, digamos, que hoy está hasta 40%, hasta 15%. Es una bajada demasiado grande, ¿no? Lo otro es a 73 millones de familias quitarles el impuesto a las personas y además, eso sí, digamos, para recaudar un poco más, quitar algunas exoneraciones. Todo eso en conjunto, si se hace, sería un impacto muy negativo para la recaudación americana. Claro que lo que está tratando de hacer es jugar contra el consumo del ciudadano americano, ¿no? Como sabemos, el 70% de la economía americana es el consumidor americano. Pero en realidad es muy agresivo bajar una tasa que está en 40% hasta 15%. Entonces eso sería realmente negativo para la economía americana y creo, como creen varias personas que han estado opinando en estos días, que son mensajes que han ido de alto impacto para los electores, y que no pero que no necesariamente se van a cumplir, ¿no? Son muy difíciles de cumplir y serían negativos para Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Segundo, por esta información, por esta entrevista en general, y asegurarnos, a calmarnos un poquito y más bien... Sí, calmarnos un poco y más bien pensar en todas las eficiencias que tenemos que buscar internamente, porque este gobierno está comenzando a hacer las cosas bien. Hay que seguir en esa línea de tratar de conseguir eficiencias y de que las medidas del gobierno actual den los resultados que tienen que dar para retomar el crecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, esta nos toca una pausa y regresamos.